Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos en casa. Bienvenidos a nuestro resumen informativo a través de TRT, televisora del Táchira. Como es costumbre cada noche, soy Gabriela Magilbray y les acompañaré para hacer un repaso por noticias importantes a nivel regional, nacional, también internacional. Hoy es miércoles y por supuesto tendremos nuestra sección Hablemos del Agro con Alfonso Morales desde Bailadores, pueblo agrícola por excelencia, como él mismo lo califica. También vamos a repasar su interacción a través de nuestra pregunta del día en las redes sociales que justamente aparecieron en la parte baja de sus pantallas. En Instagram, @noticiaspiso_TRT y en Twitter, @noticiastrt. Recuerde que no solo puede interactuar para nuestra pregunta del día, también usted puede ser desde casa nuestro Info Ciudadano, enviándonos denuncias, enviándonos también imágenes, videos e incluso audios o texto sobre algunas situaciones que desee visibilizar, que desee informar en su sector, en su comunidad. Puede ayudarnos a mostrar situaciones que estén ocurriendo en lugares a donde nosotros no podemos llegar. También en caso de algún servicio público para usted, para un familiar o para un amigo, con mucho gusto podremos atender su solicitud a través de nuestras redes sociales. Y finalmente vamos a repasar titulares a través de diferentes medios de comunicación en internet para hacer un repaso por algunas situaciones ocurridas a nivel internacional para este día miércoles. Así que vamos a dar inicio por el repaso a las notas locales. El segundo encuentro binacional entre sectores económicos de Venezuela y Colombia apuntó a la pronta reactivación del dinamismo fronterizo. Una de las primeras solicitudes hechas en este segundo encuentro fue quitar los puentes de los contenedores, y una frontera activa sin la presencia de estos contenedores fue parte de las peticiones que una vez más hicieron los representantes de los sectores económicos de Venezuela y Colombia en encuentro binacional. Desde San Antonio del Táchira, miembros de las cámaras de comercio y del sector aduanero de ambos países desarrollaron la segunda mesa de trabajo. La primera, recordemos, se llevó a cabo el pasado 17 de marzo en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, y también estuvo centrada en la reapertura de los puentes. Con intervenciones cortas y concisas, los sectores fueron manifestando sus necesidades. Entre las frases más reiteradas destacan las dirigidas a la remoción de los contenedores y la reactivación de la economía formal. El ambiente arropado por el color blanco, el cual estuvo incluido en la vestimenta de los presentes, también permitió intervenciones vía digital. Hay que buscar la unidad, dijo Sandra Guzmán, representante de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. Guzmán lanzó algunas cifras de las exportaciones que se venían haciendo. En enero de 2019, antes del cierre de los puentes y con un trabajo que se venía ejecutando en horario nocturno, se registró una exportación de $16 millones. No podemos tapar el sol con un dedo. La frontera la necesitamos con un intercambio comercial legal, prosiguió la dama, al tiempo que lamentó que la disminución de las exportaciones alcanzara ya el 81.5%. Para el 2020, puntualizó, con la exportación de Colombia hacia Venezuela por La Guajira, zona por donde se hacen operaciones de comercio exterior con Venezuela, se lograron $92 millones. Necesitamos sí o sí reactivar nuestra frontera, acotó. Cambiando de tema, el director de Protección Civil Táchira, Jaiber Zambrano, informó que la madrugada de este miércoles y noche de este martes llovió el doble que en todo el mes de marzo. Aproximadamente fueron 74.6 litros por metro cúbico. Durante 6 horas de lluvia, 2 puntos de la ciudad de San Cristóbal se anegaron. Barrio Obrero en el pasaje Acueducto entre Carreras 20 y 21 y Pirineos 1 en las adyacencias del Colegio Montessori. Unidades de protección civil procedieron a la limpieza del alcantarillado para permitir que la inundación cesara. Zambrano hizo un llamado a la precaución porque se prevé que continúen las lluvias en la entidad. Personas de otros sectores como Sabaneta, por ejemplo, también expresaron su preocupación por las fuertes lluvias que han causado incluso daños en algunos de los puentes que comunican dos sectores cercanos. A nivel nacional tenemos buenas noticias para la Iglesia Católica porque el cardenal Baltasar Porras informó este miércoles que el próximo 30 de abril sería el acto de beatificación del doctor José Gregorio Hernández.
El cardenal Baltasar Porras anunció este miércoles 24 de marzo que el acto de beatificación del doctor José Gregorio Hernández será el viernes 30 de abril en Caracas. Porras recordó que la demora en el proceso de beatificación obedece a los procesos establecidos y pasos que se deben seguir para lograr la elevación del médico de los pobres. También destacó el importante momento en que llega la esperada beatificación. Llegan momentos en los que la paz y la reconciliación son fundamentales para nuestro país. Durante una rueda de prensa, el cardenal indicó que la ceremonia de beatificación de José Gregorio Hernández será presidida por el cardenal Prieto Parolin, secretario de Estado de El Vaticano. El cardenal Porras indicó que los detalles logísticos de la ceremonia de beatificación serán determinados de acuerdo al avance de la pandemia por COVID-19 en los próximos días a nivel nacional. Por otro lado, el presidente de Fedecámaras en el estado Trujillo informó que para los productores y también los agricultores de este estado la situación ha sido bastante complicada para poder sacar sus cosechas en los últimos días. Los cafeteros o los cafetaleros tienen un 35% de caídas en el precio del café. Indicó el presidente de esta institución que los productores plantean conversar con instancias nacionales como Fedeagro para poder llegar a acuerdos en los precios entre los productores y el Estado venezolano, que tiene la responsabilidad al permitir el ingreso de productos extranjeros que compiten en forma desleal con el productor, según indicó Ricardo Berríos, el presidente de Fedecámaras en el estado Trujillo. Cambiando de temas, más de 3 millones de ciudadanos aproximadamente han sido desplazados tras los enfrentamientos surgidos en los últimos días en el estado Apure. David Smolansky, coordinador de la Organización de los Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, comentó sobre los enfrentamientos entre grupos irregulares colombianos y el ejército venezolano en Apure, que ha obligado a 3.280 ciudadanos a desplazarse hacia territorio neogranadino. Smolansky informó que el gobierno de Colombia está haciendo un esfuerzo enorme por atender a estas personas desterradas por la violencia entre las FARC y el Ejército Nacional. Hay una coordinación entre diversas instituciones y el gobierno municipal de Arauquita, que ha ofrecido albergue para poder atender a dicha población. Fueron parte de sus declaraciones. A nivel internacional, la canciller alemana Angela Merkel pidió perdón por las medidas anti-COVID tomadas para Semana Santa, considerando que estas son apresuradas. La canciller alemana Angela Merkel reconoció el miércoles haber cometido un error y pidió perdón por haber intentado endurecer las restricciones contra el COVID-19 en Alemania en la semana de Pascuas, con el cierre de comercios y los oficios religiosos, que algunos de ellos se harían de manera online. La tercera oleada epidémica se volvió un vía crucis para la canciller, cuyo partido está en caída libre en las encuestas, hasta el punto de volver a barajar las cartas a 6 meses de las elecciones que marcarán el fin de sus 16 años al mando de Alemania. La idea del endurecimiento de las medidas por 5 días durante Semana Santa, es decir, del 1 al 5 de abril, fue pensada con las mejores intenciones, pero no se puede hacer en un lapso corto, afirmó. Además de la prolongación de las restricciones actuales hasta el 18 de abril, como la limitación de las reuniones privadas y el cierre de comercios considerados no esenciales y de lugares de entretenimiento o de culto, el gobierno también había prohibido los alquileres para vacaciones en Semana Santa en todo el país. Este miércoles se dio marcha atrás a todas estas acciones que previamente se habían tomado. Continuando con el tema de la pandemia, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, creó un comité de acción contra el COVID-19 en esta nación. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, bajo presión por el agravamiento de la pandemia de coronavirus en el país, anunció el miércoles la creación de un comité de crisis, esbozando un cambio de rumbo ante una tragedia que con frecuencia buscó minimizar. El mandatario ultraderechista informó de esa iniciativa tras reunirse en Brasilia con representantes de los demás poderes y con un grupo de gobernadores, al día siguiente de que Brasil registrara por primera vez más de 13.000 muertos por coronavirus en solo una jornada, en 24 horas, con un total de decesos que bordea los 300.000. Hemos resuelto crear una coordinación junto a los gobernadores bajo el mando del presidente del Senado y un comité que se reunirá semanalmente con las autoridades para decidir el rumbo de combate al coronavirus, dijo Bolsonaro. En la reunión imperó la solidaridad y la intención de reducir los efectos de la pandemia. La vida
antes que nada, declaró. Bolsonaro ya había defendido su política frente al COVID-19 en un discurso a la nación el martes por la noche, con fondo de cacerolazos de protesta en las principales ciudades del país, por lo que muchos consideran su inadecuada gestión a la pandemia de coronavirus. Por otro lado, Cuba iniciará la administración de su primer candidato a inmunización. Estamos hablando de la Soberana 2. Cuba ha comenzado a administrar de forma masiva en La Habana, como estudio de intervención, el más avanzado de sus candidatos vacunales contra el coronavirus, la Soberana 2, que a principios de mes inició la última fase de ensayos clínicos en las que determinará su eficacia. Basándose en la experiencia con las inmunizaciones, los científicos cubanos desarrollan 4 candidatos a vacunas contra COVID-19 en este país. La Soberana 1, actualmente que se encuentra en fase 2, la Soberana 2, que está en la fase 3, la última antes de ser aprobada o no, la Abdala, también en fase 3, y Mambisa, fase 1, esta última por vía de administración nasal, es decir, diferente a las vacunas a las que estamos acostumbrados de momento. Amigos, y luego del repaso por estas informaciones, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con ustedes.